Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de pesos y contrapesos. En el día de hoy me encuentro con el compañero panelista Jeffrey Martínez. Saludos Jeffrey, ¿cómo estás? Saludos, Camilo. ¿Estás bien? Todo Qué bien. Aquí bueno. emocionado. Qué bueno, y es que ha sido una semana intensa, sobre todo en España, y que se ha traducido Ujú. al resto de Latinoamérica y Estados Unidos, y que nos tiene alerta a las elecciones y Sí. los resultados electorales, que es lo que venimos a hablar hoy. Yo sé que estás tratando de verte que también estás emocionado, pero sé que te sientes un poco derrotado, pero a eso vamos. Vamos a analizar los resultados. La derrota es parte de la vida y estaremos siempre, ¿verdad?, dispuestos a A, negociar a dar la cara. y a dar la cara, seguro que sí. Bueno, y es que en el día de hoy nos acompaña el invitado especial, Elvin Calcaño Ortiz. Él es analista internacional, politólogo, y nos acompaña desde la República Dominicana. Saludos, Elvin, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a nuestro podcast. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un honor y sobre todo que me inviten de Puerto Rico, que para mí es como una segunda patria, así que de verdad que es un honor y un abrazo. Es recíproco el abrazo. Sabemos que has vivido en Puerto Rico, en Ecuador, España, México y otros países, ¿correcto? Cuéntanos un poquito. Sí, yo me crié en Puerto Rico, mi familia dominicana, parte de esa historia de migración de República Dominicana a Puerto Rico. Ellos llegaron a finales de los años 80, me llevaron a mí y a mis hermanos, nos criamos allá todos. En Puerto Rico estudié, hice mis primeros años de vida con todo lo que se implica. Tengo una hija que es puertorriqueña, que vive en Toa Baja. Eh, y luego de Puerto Rico me fui a México, tiempo, volví a Puerto Rico. Yo trabajé en el Departamento de Estado en Puerto Rico Muy bien. y de ahí me fui a Ecuador. Estando en Ecuador trabajé en la creación de una universidad, un proyecto allí interesante que había. Luego fui a España a seguir estudiando. Estuve allá en España un tiempo y en ese proceso también estuve en Argentina, en algunos países por el propio trabajo que hacía, vinculado a relaciones internacionales, universidades, últimamente en la consultoría política. Y ahora estoy acá en República Dominicana, en mi país. Entonces, he tenido ese periplo latinoamericano e ibérico, digamos, en los últimos 6 años. Pues muy bien, es que precisamente vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre España, la península y el efecto que tienen los resultados del pasado 23 de julio en toda España. Y vamos a comenzar por ahí. Primero hay que establecer, ¿verdad? Y siempre me gusta establecer para entender un poco cómo es el proceso electoral en España. Bueno, el proceso electoral, sabemos que el sistema de ellos es un sistema parlamentarista, donde, ¿verdad? Donde quien elige el presidente, ¿verdad? Es el Congreso de los Diputados. Ese mismo sistema acompañado, ¿verdad? Es importante, o sea, en la Constitución está como una monarquía parlamentaria. Eso es como se define constitucionalmente el sistema. Pero básicamente el Congreso de los Diputados pues elige al presidente, y para formar gobierno es necesario una mayoría absoluta. Son los partidos políticos quienes se presentan, no es el candidato individual a la contienda. Obviamente siempre hay sus entes y sus protagonistas, pero son los partidos quienes están en las listas electorales. Bien, en cuanto a ello, el 23 de julio, el pasado domingo, literalmente fue algo un poco radical el cambio, porque según las encuestas daban como favorito a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos partidos, varios, ¿verdad? Hay partidos principales que dominan el voto popular, ¿no? Entre ellos el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, que es de derecha, el Vox, que algunos los catalogan como extrema derecha, y obviamente Sumar, que no es más que otra cosa
que una resurrección, por decirlo así, de lo que fue Unidas Podemos, que se considera como extrema izquierda. Obviamente está en el área, en el lado del PSOE y se caracteriza, ¿verdad?, por pactar con ellos. Igualmente en el lado de la derecha pues está el PP y el Vox, entre otros. Ahora bien, vamos a las encuestas. La Se decía, ¿verdad? Sabemos que actualmente, pues, quien gobernó hasta que se disolvieron las cortes fue el partido, el PSOE, mediante, ¿verdad? Y entonces luego de que se disolvieron las cortes, pues entra un gobierno en funciones hasta que se cree una nueva investidura, que es que se resurge el gobierno. Y me quería detener porque en la encuesta salía que la derecha iba a arrasar en las elecciones del pasado domingo, o sea, y no fue así, o sea, ninguno de los, ni la derecha ni la izquierda llegó a una mayoría absoluta que se necesitan, y entonces los dos se quedan cortos para formar gobierno. ¿Por qué tan agresivo las encuestas, Elvin, en cuanto a que la derecha iba a lograr esa mayoría absoluta? Sí, bueno, habría que hacer algunos matices, yo creo. En efecto, la mayoría de las encuestas señalaban que el escenario más probable era un gobierno de mayoría de la derecha, sumando PP y Vox. Luego tendríamos que hablar, ¿no?, de por qué solo PP y Vox pueden sumar, que define mucho y explica mucho el escenario político español. Pero es verdad que también había otras encuestas, como las del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, dirigido por el famoso Félix Texanos, donde ya se mencionaba de que había un cambio en la tendencia del voto que podría dar lugar a una mayoría no de derecha, como el escenario que hay hoy día. Lo que tendríamos que ver ahí, creo yo, es que desde un punto de vista más técnico hablando, las encuestas no son para decir quién gana una elección. Las encuestas son una foto del momento que, bien hechas y al mismo tiempo bien leídas, lo que pueden hacer es vislumbrar una tendencia de cómo se está configurando el voto y cómo se está construyendo el mismo también, es decir, el voto, vamos a decirlo directamente. Entonces, en España lo que había eran encuestas que mostraban una tendencia a que la derecha podía sumar, dado que el PP estaba quedándose con la mayoría de votos de lo que había sido Ciudadanos, un partido, entre comillas, de centro, pero que luego terminó siendo un partido muy hacia la derecha y al final se diluyó y básicamente desapareció. Pero esa foto del momento empezó a cambiar porque parece, eso habría que luego estudiarlo con más cuidado, que la tendencia empezó a dar un vuelco, en el sentido de que el electorado de izquierda empezó a movilizarse de tal forma que equilibró la balanza y al final ese factor de movilización de la izquierda fue más fuerte que en la derecha. E hizo que lo que estamos viendo hoy, de que la derecha en España no pueda sumar los 176 diputados que necesitaría para confirmar el gobierno, mientras que las izquierdas, sumando también a los partidos nacionalistas e independentistas, que no son lo mismo, hay partidos nacionalistas que no son independentistas, como los de Galicia, pero otros que son independentistas, como los de Cataluña y el País Vasco. Entre todos esos partidos, gravitando alrededor del PSOE, hoy pueden sumar un gobierno. Entonces, yo diría que como primera reflexión, lo que vimos en España es que las encuestas mostraban un escenario, una tendencia, y esa propia tendencia empezó luego a cambiar por un factor de movilización de los partidos de izquierda y nacionalistas. Elvin, le quería preguntar, ¿será entonces la clave esos partidos nacionalistas e independentistas o lo que hizo Yolanda con Sumar fue la clave? Porque es que veo como, y también hago referencia a un tuit tuyo que estábamos hablando sobre, o estabas hablando sobre la cantidad de votos comparado con Sumar y Podemos en su mejor momento, y que hay un gran, ¿verdad? Una gran declive, y entonces me pregunto, ¿Sumar ayudó o fueron la realidad en la que hizo que los partidos más de izquierda tuvieran este triunfo, ¿verdad? Por decirlo así, fueron esos partidos independentistas y nacionalistas? Es muy interesante esta pregunta, es compleja. Yo diría que Sumar al principio, como mencionabas, algo que yo también decía, o sea, Sumar obtiene menos votación
que la peor votación de Podemos en el 2019. Sí, correcto. Es una realidad, es un dato que está ahí. En el 2019, Podemos obtuvo 35 diputados, que ha sido la peor elección de Podemos en su historia. Podemos tiene su primera elección general en España en el 2016 y su primera elección como tal fue en el 2014, pero fue por una elección a Europa, no una elección general en España. Entonces, sumar desde la perspectiva de superar lo que había hecho Podemos, no lo hizo bien. Ahora, desde un punto de vista del escenario hoy día que tiene la izquierda en España, que no está bien, y en España por izquierda tenemos que entender a los partidos que están a la izquierda del PSOE, porque el PSOE es un partido de centro mayormente, socialdemócrata, con sectores más a la izquierda, otros sectores más a la derecha, pero como partido hegemónico, digamos que maneja una cosa más decente. Entonces hay una serie de partidos históricos a la izquierda del PSOE en España que estaban en lo que era Izquierda Unida y que ahora están gravitando alrededor de lo que es Sumar. Perdón, habían pasado a Podemos, luego ahora a Sumar. Entonces Sumar en el sentido de poder darle una votación más o menos decente a la izquierda, estuvo bien por ese lado, porque era necesario que Sumar no le fuera tan mal para que sume diputados junto al PSOE. Y eso se está en cierta medida logrando. Entonces, y por otro lado, los partidos nacionalistas no tuvieron tan buena elección como tal. Los de Cataluña redujeron su votación. Junts per Catalunya, la Esquerra Republicana, que ahí hay toda una complejidad, porque la Esquerra Republicana es de izquierda, Junts per Catalunya es de derecha, que era lo que antiguamente era el CiU de Pujol. Entonces, hay toda una complejidad. Es decir, no por ser independentistas son de izquierda los partidos en Cataluña, ¿no? Hay dentro del independentismo sectores de derecha que en términos económicos comparten programa con el PP. Lo que pasa es que hoy día no se pueden aliar con el PP porque el PP, al estar muy hacia la derecha hoy día, convirtiendo con Vox, ellos no pueden apoyar al PP porque luego su electorado en Cataluña los castiga. Porque Vox, entre otras cosas, propone derogar las autonomías en España. Quiere decir que no tengan gobiernos autonómicos y estos partidos dejarían de existir. Entonces, en ese escenario, lo que está ocurriendo hoy día en España es que los partidos nacionalistas, en la configuración que se dio hoy día, son fundamentales, porque sin ellos no se forma gobierno. Y uno en especial, que es Junts per Catalunya, que es el independentismo de derecha. Ellos van a ser, en mi criterio, los que van a definir si hay gobierno o no en España. Y Carles Puigdemont, que lo mencionábamos al principio, va a ser un actor central hoy día, porque su partido, por los votos que tiene, a través del voto directo, en una primera votación o en una segunda votación, absteniéndose, van a definir si hay gobierno o no en España. Entonces tienen un gran poder esos partidos en la configuración actual. Puigdemont, me gustaría, ¿verdad? Sí. Antes de entrar en ese personaje, quería preguntarle a Elvin, ¿verdad? Que estaba mencionando que tampoco la izquierda fue que se fortaleció como tal en España. Entonces me pregunto si el PSOE se ve forzado para hacer gobierno ¿verdad? Para poder hacer gobierno se ve forzado a pactar con estos partidos independentistas y ver que aunque la derecha no arrasó como querían, se ve todavía que está bastante fuerte en España. Si entonces para las próximas elecciones ese pacto que hagan estos partidos haría que una derecha aún más reaccionaria salga a votar. Y entonces todo lo que se estaba hablando ahora, pues volvamos a la misma conversación antes de las elecciones, que esto iba a ser una ola de los partidos de derecha. Sí, en España es muy interesante porque lo que le da mucha fuerza a Vox, hay que entenderlo, y eso es un criterio que yo tengo, y lo discutía mucho con compañeros en España cuando estaba allá. Vox es más un fenómeno sociológico que tanto un fenómeno político, ¿no? Es un fenómeno sociológico que tiene una expresión política, porque Vox es el franquismo histórico de España. Vox es esa visión española de la España única, desde que se ve desde Madrid, y que es muy contraria a los nacionalismos, es muy contraria a la concepción progresista histórica que ha habido en España, que llevó, por ejemplo, a la guerra civil, que solidificó el franquismo. Ese fenómeno existe en España como
fenómeno, valga la redundancia, sociológico, que a través de Vox tiene su expresión política. ¿Y por qué con Vox logra su expresión política? Porque cuando se da en el 2019, desde el 2017, perdón, empieza todo este movimiento en Cataluña hacia la independencia, que llega a una declaración unilateral de la independencia con Carles Puigdemont presidiendo la comunidad de Cataluña. Vox se convierte desde ahí en un partido muy fuerte porque le da voz, cristaliza en Vox todo lo que era la molestia de esa España profunda, franquista, muy reaccionaria, frente a ese asunto catalán. Entonces, lo que tenemos que ver también ahí es que en la medida que la crisis catalana se desactive a través de política, no a través de medidas coercitivas como hizo el PP con Rajoy cuando era el gobierno, sino como está haciendo el PSOE con Pedro Sánchez, que es con política. En la medida de que eso ocurre, se desactiva un poco el voto de Vox y muchos españoles reaccionarios vuelven a votar por el PP, que fue lo que pasó ahora. O sea, Vox reduce su voto por una cuestión de que mucha gente reaccionaria, españoles, que siempre van a estar ahí, volvieron a votar por su partido original, que es el PP, ¿no? Entonces, yo creo que esta negociación, en la medida de que permita procesar políticamente la crisis catalana que sigue ahí, al contrario, pienso, va a desactivar un poco, bastante, el voto de Vox. Okay. Y llevaría a un escenario, ¿no?, donde el PP siga siendo un partido que represente mucho a la derecha española, en un sentido hegemónico del término, y permitiría, por otro lado, al PSOE ser como ese elemento alrededor del cual gravita la España plurinacional, ¿no?, el nacionalismo vasco, gallego, catalán, etcétera. Sí, me gustaría, ya que tocamos el tema de Hunt ahorita, y me gustaría traerlo ahora, porque si bien usted dice que, y obviamente son los hechos, o sea, Hunt es el partido de derecha de Cataluña, que es el que tiene los 6-7 escaños que se necesitan para que se pueda formar gobierno. Ya han dicho los catalanes que no van a pactar en ningún acuerdo que esté involucrado Vox. Porque obviamente Vox representa lo opuesto a ellos, inclusive el PP. En el PP tampoco van a querer pactar con Junts un referéndum de libre determinación para Cataluña. Porque eso es lo que ellos van a hacer. O sea, ellos están en el tiempo oportuno para poder transar con cualquiera que le pueda dar el referéndum de los de Cataluña. ¿Y cuál es el miedo aquí? Bueno, que se le puede ir detrás el País Vasco, se le puede ir detrás Galicia, se le puede ir detrás toda la composición, todas las comunidades autónomas que, ¿verdad?, que de una forma u otra se identifican como independientes, pero que está en juego el esquema del Estado español. Y es la preocupación de muchos, ¿no? Y no es una preocupación de derecha. Jeffrey hablaba conmigo el otro día, no, que hay que verlo desde otra perspectiva. No hay que verlo, desde mi punto de vista, no hay que verlo desde otra perspectiva. Y esta es mi opinión. O sea, hay que tener mucho cuidado como tú pactas para formar el gobierno. Porque si pactas para formar el gobierno a cambio de un referéndum de libre determinación para Cataluña, el cual es ilegal conforme a la Constitución española, pues obviamente hay que tener mucho cuidado. Porque entonces eso no es pactar con un partido que propone algo ilegal, no debería ser una opción. O sea, ¿y qué es lo que queda? Bueno, repetir elecciones. Repetir elecciones en diciembre o cuando sea. Y hay que verlo con pinzas, porque es, ok, vamos a permitir, el Junts va a pactar con Sumar y con PSOE, porque claro, PSOE solo no tiene los votos, tiene que sumarle los de Sumar, un partido de extrema izquierda, ¿no? Así que, ¿cómo se va a hacer eso? O sea, ¿cuál va a ser la ficha de tranque para que se pueda formar el gobierno sin necesidad de darle un referéndum a Cataluña de libre determinación? Porque hay argumentos de izquierda y de derecha que realmente establecen que, mira,
ven ese referéndum con pinzas, sobre todo en la izquierda, en el PSOE. Bueno, el tema del referéndum, eso no está tanto en discusión. Eh, Mm, Junts per Cataluña y la izquierda republicana lo plantean, pero cuando uno conoce bien la política al detalle del fenómeno de Cataluña, ellos lo que utilizan eso es más dentro de una lógica de su lucha interna en Cataluña. Y esto hay que leerlo a partir del resultado en la última elección que hubo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde el PSC, Partido Socialista Catalán, que es la vertiente del PSOE en Cataluña, obtuvo un gran resultado. Entre otras cosas, van a gobernar la ciudad de Barcelona, que estaba gobernada por Ada Colau, que es de los sectores a la izquierda del PSOE, y Junts per Catalunya y Esquerra Republicana lo que tienen es una lucha al interno de Cataluña para ver quién hegemoniza el del sector independentista en Cataluña, que está en torno a un 42-45% de la población, casi la mitad de los catalanes quieren que Cataluña sea independiente. Obviamente no se puede lograr una independencia en una configuración así con el 40%, tendrían que tener como el 70% por lo menos, pero eso es muy difícil que lo lleguen a tener. Entonces lo que ocurre, el asunto del referéndum es un artefacto que ellos utilizan para comunicarse políticamente con el pueblo público interno. Ellos saben que eso no es posible, el referéndum dentro de la correlación actual, porque para que haya un referéndum tendría que haber en España una mayoría muy hacia la izquierda, de tal forma que esa izquierda pueda hacer una reforma constitucional y poder impulsar el referéndum, porque dentro de la Constitución española actual no es posible hacer un referéndum de esa naturaleza, que es la Constitución del 1978. Entonces yo creo que esta cosa hay que verla con muchos matices, ver siempre, eso yo lo recomiendo incluso en mis clases a los estudiantes de ciencias políticas, la política hay que verla siempre a partir de los matices, no se puede ver a partir de, como no, de blanco y negro, sino de matices, y en los matices uno lo que ve en esto es efectivamente que el asunto del referéndum una propuesta de Junts per Catalunya, que es republicana para su público interno, no así para la política fuera de Cataluña, donde saben de antemano que eso no es posible, dado que lo prohíbe la Constitución. Y como decía, tendría que haber una gran mayoría de izquierdas, de las izquierdas que sí están de acuerdo en que la gente vote, y eso no es posible en la actual correlación. Fue lo que trató de hacer Podemos, con una gran mayoría de izquierda, hacer el famoso zarpazo, pasarle al PSOE, pero eso no es posible hoy día. Y la política, en una parte, son hechos, es realidad. Y la realidad es que la izquierda no tiene esa fuerza. Y por último, yo creo y en eso yo lo he mencionado en mi análisis de redes y ese tipo de cosas, ese discurso, ¿no?, de los extremos, y yo creo que habría que tener cuidado. Sumar no es un partido de extrema izquierda para nada. Sumar es una agrupación socialdemócrata. Las propuestas que ellos proponen son socialdemócratas, que son cosas que hace 10 años atrás Tony Blair en Inglaterra estaba de acuerdo, ¿no? Y que cosas con las que está de acuerdo Obama en Estados Unidos, que es un señor de centro, neoliberal en lo económico, progresista, pero el progresismo no necesariamente te hace de izquierda, que eso es otro matiz importante, ¿no? Entonces, Vox sí es un partido de extrema derecha, en el sentido de ultraderecha, yo prefiero decirle, porque Vox representa un sentimiento histórico de derecha radical al interior de la sociedad española, y porque Vox propone medidas que van en contra de negar derechos a sectores ciudadanos concretos, como los migrantes, como los sectores LGBTQ+, etcétera. Mientras que Sumar y lo que había sido Podemos tal vez fue radical al principio, luego se fue moderando mucho. Podemos hoy día lo que propone son cosas socialdemócratas, salud universal. Bueno, pero eso lo propone Macron en Francia, que es de centro derecho. O sea, hoy día en la situación actual del mundo, y en el caso de España en concreto, son las derechas las que se están radicalizando. Y no es porque sean ni buenas ni malas, es porque tienen un contexto favorable para eso, que es una serie de ideas ya muy metidas en la sociedad que permiten al discurso de derecha radical penetrar socialmente. Hoy día el discurso de izquierda radical no tiene posibilidad de penetrar en la sociedad. Hoy día tú no puedes hacer campañas reivindicando, digamos, cosas muy históricas de las derechas que pensaban en la revolución, ese tipo de cosas, porque la gente no te va a calar ese discurso. Entonces yo creo que viendo desde una perspectiva de en qué momento histórico estamos, no es correcto hablar de derechas radicales, salvo de grupos muy concretos minoritarios,
que no sacan ni el 1%. Yo tengo amigos que estudiaron conmigo, que eran de los sectores de izquierda radical de España, pero claro, sacan 5.000 votos. Eso no tienen ninguna posibilidad. Elvin, te quería preguntar, ya que tocaste el tema también de comunicación política hasta cierto punto, ¿por qué es que está calando tanto o por qué a la hora de votar las personas tienden a votar más ¿verdad? Por candidatos que se han inmerso ahí en las guerras culturales y no a lo mejor en candidatos que le dedican tiempo a explicar sus propuestas o que, aunque han sido ya gobernantes o legisladores y que pues han tenido un track record bueno, pero a la hora de la verdad, pues como no están metidos en esos temas, pues no sacan muchos votos. Eso es un fenómeno muy propio de ahora, en los trabajos, en temas de campañas y eso. Y es que hoy día se da un caso muy interesante, es que la política actual tiende a ser, no 100%, pero tiende a ser más cultura que administración, ¿no? Eso yo también lo explico mucho en clases y en cursos que doy. Es decir, hoy día, por la época que está viviendo el mundo, muy parecida, por cierto, a la época de entreguerras, luego de entre Primera y Segunda Guerra Mundial, es decir, un mundo con mucha incertidumbre, están cambiando cosas muy rápido, la gente tiene miedo. Hoy día el modelo económico imperante en el mundo no le da garantías a la gente, que es un modelo muy centrado en lo individual, muy centrado en fortalecer el mercado, limitar al Estado. Hay mucha gente hoy día que está en unos niveles de incertidumbre, tiene miedo de lo que puede venir, no saben cómo van a ser las cosas mañana. Venimos de una pandemia, hay una guerra que uno no sabe cuando a uno de los señores que están allá se le ocurra meter una bomba nuclear y mande todo al traste. Entonces, en un contexto como ese, donde hay miedo y incertidumbre, la gente trata de agarrarse de lo poco que tiene. Y hoy día hay sectores políticos que lo que están ofreciendo a la gente es que se agarre de sus valores. Agárrate del valor de la familia, de la patria, de la identidad y ese tipo de cosas. Y tienden a ser los sectores políticos más fuertes hoy día en términos de poder colocar sus ideas en el centro de la discusión, como Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a volver el Make America Great Again, ¿no? Eso significa que Estados Unidos se quede como es, que no cambie a donde lo quieren llegar todos estos progresistas, que él dice, según lo que él dice. Lo que hace Vox en España, lo que hace Marine Le Pen en Francia, lo que hacía Boris Johnson, Nigel Farage en Inglaterra, lo que hace Víctor Orbán en Hungría, etcétera. Lo que está haciendo ahora Milei en Argentina, lo que hizo Bolsonaro en Brasil. O sea, son sectores que pasan de la marginalidad al centro político porque se logran constituir en representantes de los valores que de alguna manera le dicen a la gente, tienes esto por lo menos. ¿Qué es esto? La patria, la identidad, que los niños sean niñas, ese tipo de discurso. Entonces yo creo que en un escenario como el que estamos actual, de mucho miedo, mucha incertidumbre, insisto en eso, la política adquiere un elemento muy fuerte de ideología, ¿no? Y son las derechas las que han sabido dar esa batalla cultural muy bien, las que han sabido propagar mucho sus ideas, y eso es un mérito que tienen, ¿no? Me guste o no, son un sector que ha logrado hacer que sus ideas se conviertan muy hegemónicas en ese sentido. Elvin, y pregunta, antes de pasarle a Camilo, ¿me equivoco si digo que las ultraderechas de España en relación o comparadas con las con el resto de Europa son las más que se asemejan a las de Estados Unidos? Interesante eso. Se parecen en la ultraderecha, es un fenómeno mundial, pero yo creo que hay que analizarla a partir de cada contexto. Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ultraderecha española tiene un signo muy fuerte nacional católico, muy defensora de las tradiciones católicas, muy defensora de todo lo que significa, ¿no? esa cultura católica española que es milenaria. Y luego tú tienes unas ultraderechas como la italiana de Meloni, que tiende a ser más laica. Luego tú tienes una ultraderecha como la de Marine Le Pen en Francia, que es antineoliberal, mientras que Vox es muy neoliberal. Vox prácticamente propone privatizar todo, mientras que Le Pen dice hay que mantener el Estado, hay que nacionalizar empresas. Le Pen dijo en la campaña pasada que ella iba a tener ministros comunistas, porque ella dijo los comunistas son los que saben defender la industria nacional. Eso dijo Le Pen, de ultraderecha, mientras que Vox en España es anticomunista radical. Luego tú tienes una ultraderecha como la de Trump en Estados Unidos,
que defiende mucho la producción nacional, la industria norteamericana, pero luego esa misma ultraderecha con Trump a la cabeza, una de sus medidas estrella fue aquella reducción de impuestos a los ricos, ¿no? Con aquella suerte de reforma fiscal que hizo Trump, que al final, como explica Stiglitz, un premio Nobel de Economía, los ricos lo que usaron fue ese dinero para ahorrar y comprarse aviones y ya, ¿no? No lo usaron para lo que Trump creía. Pero el fenómeno de ultraderecha, lo que yo digo es que tiene una convergencia, se parecen en algunas cosas todos, pero a partir del contexto de cada país se manifiesta esa ultraderecha. En unos países es una ultraderecha muy anticomunista, muy ideológica en ese sentido. En otros países son ultraderechas más centradas en la cuestión antiinmigrante, pero defendiendo con un discurso casi de izquierda la cuestión nacional, de producción nacional, de las ayudas para los franceses, como dice Le Pen. Le Pen está de acuerdo con las ayudas sociales, mientras que Vox en España le llama paguitas a esas ayudas, las estigmatiza. Pero Le Pen dice, no, a los franceses ayuda, a los migrantes no. Entonces, es un fenómeno muy complejo el de la ultraderecha, que tiene sus diferentes, digamos, caras, según la realidad de cada país. Erwin, quería volver un poco al referéndum en cuanto a, ¿verdad?, que si ha sido o no discusión. Yo, ¿verdad?, he estado un poco atento a eso y tengo que admitir que es lo más que me preocupa de estas elecciones. Y es que en específico, luego de las elecciones, los candidatos que han salido para Junts por Cataluña han dicho claramente que ellos, su intención ha sido pactar un referéndum de autodeterminación por Cataluña. Y voy a citar a Míriam Nogueras, que es la candidata de Junts al Congreso por Barcelona, en el que dice que sí, que en el caso de emprender negociaciones, estas serán de nación a nación. Y mucho más abajo dice que se mantiene, o sea, la exigencia de Junts en celebrar un referéndum de autodeterminación. Y esto es verdad, y ciertamente podrá ser un discurso interno para Cataluña, pero será su ficha de tranque referéndum como para permitir entonces los escaños que faltan para poder formar gobierno. Digo, eso a mí me preocupa. Yo creo que no va a ser tan determinante eso. Habrá que ver, porque tampoco podemos adivinar, ¿verdad? Lo que uno puede más o menos como analizar el escenario y proyectar algunas cosas. Yo creo que cuando analizamos el histórico, lo que a ellos más les interesa realmente es las amnistías para que Puigdemont y una serie de líderes puedan volver a Cataluña, eh, negociar más espacios de autonomía fiscal para Cataluña, lo cual los fortalece frente a su electorado. Y en todo caso, como decía, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana van a tratar de que esa negociación fortalezca más a uno que al otro. Porque al final la política de ellos es la de Cataluña. Dicho eso, como ya mencionaba, el tema del referéndum, lo que pasa es que el problema del referéndum, como explicaba Zapatero, es que no se puede hacer por la constitución actual de España. O sea, no es posible hacer un tema de referéndum en la actual configuración. Y ya decía, las constituciones reflejan correlaciones de poder, esa es la realidad. Una constitución es el reflejo de una correlación de fuerzas sociales. Entonces, la Constitución española refleja una correlación de fuerzas sociales en 1978, donde los comunistas eran muy importantes con Santiago Carrillo. Luego estaba lo que era la Alianza Popular, actual PP, ya estaba el PSOE. Y en aquel contexto, la correlación que había no permitió que pudiera tener un lenguaje, esa Constitución, que diera lugar a un referéndum. Ahora, tampoco hay esa correlación. Creo que sí la hubo en el 2016, pero se dedicaron en España a debilitar a Podemos para que no siguiera creciendo y no llegara al punto donde pudiera haber una negociación donde les dijeran, mira, vamos a negociar una reforma constitucional para poder hacer el referéndum. Hoy día eso no es posible. No tienen la fuerza los sectores que podrían impulsar eso, que son los del PSOE y los nacionalismos e independentismo catalán y vasco. Entonces yo creo que en ese sentido el asunto del referéndum, eso no tiene mucha salida.
Ahora bien, en parte de lo que tú decías, claro que los catalanes van a decir que negocian de nación a nación con los partidos, digamos, de Madrid. Igual que dicen los vascos. Los vascos se refieren a España como el Estado, no como mi país. Tú hablas con un vasco, tengo muchos amigos ahí, y ellos te dicen, yo soy vasco, yo no soy español. Lo he Ahora, escuchado. sí respetan el hecho de que hay un Estado español, pero es que hay una nación vasca y una nación catalana histórica. Son países plurinacionales y eso es una realidad. Y lo que las instituciones españolas tratan de hacer, y que creo que es el futuro de España, es un tipo de republicanismo que permita de una forma virtuosa gestionar esa realidad de que España es un país de naciones. España tiene la nación gallega, la nación valenciana, la nación catalana, la nación vasca y casi que la nación andaluza según algunos sectores, pero es bastante minoritario. Entonces es un país de naciones. Lo que pasa es que la derecha española trata de simplificar eso y que solo existe una España única y tratan de una gran complejidad nacional convertirla en una simplificación de un Estado único. Y eso no es posible, porque, vuelvo y digo, los vascos y los catalanes se sienten vascos y catalanes. Como un puertorriqueño se siente puertorriqueño, independiente de la configuración jurídica que tenga Puerto Rico. Un dominicano se siente dominicano, independiente de la configuración jurídica que a lo largo del tiempo tenga o no la República Dominicana. Esas son realidades. Entonces yo creo que es lo más normal del mundo, que ellos se refieran de nación a nación a España. A la pregunta de Camilo, pues toda política es local, como dicen. Bueno. Yo creo que se nos quedó en el tintero el segundo tema favorito de Camilo, más allá de el independentismo y el separatismo de los partidos de Cataluña. Se nos quedó hablar sobre Ayuso, pero espero que en algún momento pues podamos hablar sobre Ayuso y Madrid con Elvin. Seguro. Elvin, te agradecemos tu tiempo. Por favor, los micrófonos de pesos y contrapesos siempre están abiertos cuando usted quiera. Sería un placer volverlo a tener con nosotros y nosotras. Importante, nos habías hablado antes de comenzar que tenías un conversatorio sobre la situación política actual en Puerto Rico y eso va a ser un conversatorio virtual. Cuéntanos un poco de eso. Sí, eso estamos organizando desde acá de República Dominicana un programa que se llama Diálogos Caribeños y Latinoamericanos, donde hablamos de cada fecha sobre un país. Vamos a hablar el 15 de agosto sobre Puerto Rico, ¿no? Que es la isla hermana por excelencia de la República Dominicana, que nos unen tantas cosas. Y vamos a tener ahí algunos académicos puertorriqueños para que nos conversen sobre la situación actual de Puerto Rico, política, social, económica, etcétera. Y eso va a ocurrir, ya decía, el 15 de agosto, 7:30 de la noche, llevado a cabo a través de la Fundación Juan Bosch, aquí en República Dominicana, y esperamos que todo el que pueda, que esté por ahí. Seguro. ¿Y eso lo pueden conseguir a través de las redes sociales de qué fundación? Fundación Juan Bosch, en las redes sociales, en mis redes también, en Twitter, vamos a estar difundiendo esa actividad. Pues muy bien, Elvin, muchas gracias nuevamente. Esperemos verlo pronto acá en Puerto Rico y le invitamos un café para compartir y agradecerle por su tiempo. Muchas gracias, Gracias a ustedes, de verdad que un honor. Un abrazo. Gracias, Muchas Elvin. gracias, amigos y amigas. Esto ha sido otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Pesos y Contrapesos PR, en Twitter, @PesosPR, Facebook, por supuesto, Pesos y Contrapesos. Y recuerde que esta entrevista va a estar disponible en Spotify y YouTube. Jeffrey, hasta la próxima.